Hola, ¿qué tal? Yo soy Katy y bienvenidos una vez más a Katitas Crochet. Hoy te quiero enseñar a tejer este modelo de scrunchie. La verdad es súper fácil y miren qué bonita se ven. Esta tiene dos colores. Les voy a enseñar cómo cambiar de color, cómo esconder las hebras y mucho más. Escogí esta tonalidad de hilo ya que está inspirado en una película. Si adivinas cuál es, déjala en los comentarios. Antes de empezar con el tutorial de hoy, me gustaría invitarlos a suscribirse y así no se pierde ninguno de nuestros próximos tutoriales. Ahora sí, vamos a conocer la lista de materiales. Estaré utilizando este hilo que es acrílico, es súper delgado, es de 1 milímetro más o menos, en estos dos colores para mostrarles cómo cambiar de un color a otro. Este hilo se llama Sophie, así que si quieren utilizar el mismo que yo, ya saben el nombre. Lo estaré tejiendo con esta aguja de 3 milímetros. También estaremos utilizando una colita elástica como esta, una tijera y una aguja lanera. Empezaremos tomando nuestro hilo en doble hebra. Vamos a hacer un nudo deslizado, así que vamos a pasar el hilo corto sobre el hilo que va hacia el ovillo. Colocamos la aguja desde abajo y tomamos hilo. Ya está listo nuestro nudo deslizado. Ahora vamos a buscar la colita. Introducimos la aguja dentro de la colita, tomamos el anillito que acabamos de hacer, lo pasamos por allí y hacemos una cadenita. Ya tenemos el primer punto listo. Ahora vamos a introducir, sacamos, tomamos lazada y hacemos un punto bajo. Vamos una vez más, introducimos, sacamos y pasamos por los dos anillitos. Esto es lo que vamos a estar repitiendo alrededor de nuestra colita. Vamos a estar repitiendo esto unas 50 a 60 veces dependiendo pues de qué tan cubierta esté la colita. Y esta será la base para las próximas vueltas que vamos a estar haciendo. Una vez ya hayan cubierto su colita, les va a quedar algo así. Esta será la primera vuelta. Vamos a empezar la segunda vuelta. Para ello vamos a introducir la aguja en el primer punto que hicimos, justo por aquí. Tomamos hilo y hacemos un punto deslizado. A continuación vamos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. En el siguiente punto, que sería este de acá, vamos a hacer un punto deslizado y volvemos a subir 3 cadenas, 1, 2 y 3. En el siguiente punto vamos a repetir lo mismo, hacemos un punto deslizado. Ya tenemos 2, esto lo vamos a estar repitiendo en cada punto disponible de esta vuelta. Ya por aquí he llegado al último punto disponible. Para cerrar esta vuelta vamos a subir una cadena, tomamos lazada e introducimos la aguja en donde subimos las 3 primeras cadenas. Sacamos hilo, pasamos por los 2 primeros anillitos y luego cerramos creando un punto alto y creando el último arco. Para la vuelta número 3 vamos a subir 3 cadenas y nos vamos a dirigir al primer arco de la primera vuelta, en donde vamos a hacer un punto bajo. Continuamos con 3 cadenas y hacemos un punto bajo en el siguiente arco. Esto es lo que vamos a estar repitiendo durante esta vuelta número 3 hasta llegar al final. Ya por aquí he llegado al final de la vuelta, he tejido un punto bajo en el último arco y ahora vamos a subir una cadena. Tomamos lazada e introducimos la aguja en el punto alto que hicimos. Hacemos otro punto alto, pero no lo cerramos ya que vamos a estar cambiando de color de hilo. Este punto lo vamos a cerrar con el nuevo color. Vamos a subir 3 cadenas, igual que la vuelta anterior, y vamos a tejer un punto bajo en el primer arco. Repetimos 3 cadenas y punto bajo en el siguiente arco. Esto por supuesto lo vamos a estar repitiendo hasta finalizar la vuelta.
Y antes de continuar vamos a ver qué hacemos con estos hilos. Y vamos a hacer algo sencillito. Cortamos la hebra rosada y vamos a hacer un nudito con estos dos colores. De esta manera. Cuando ya hayan hecho su nudito van a esconder estos hilos, el blanco por aquí, por el color blanco, y el rosado por el color rosado. Nos vamos a ayudar con una aguja lanera como esta. Como las hebras están bastante cortas, yo primero voy a pasar la aguja y luego voy a pasar el hilo por la aguja para luego sacar la aguja e ir escondiendo las hebras. Esto lo podemos seguir haciendo a través de estos puntos y luego vamos con el color blanco. Una vez finalizada la vuelta número 4, vamos a tejer 3 cadenas y vamos a hacer un punto deslizado justo donde subimos las 3 primeras cadenas con el nuevo color. Giramos, pasamos este anillito para la parte de atrás. Subimos una cadena y cortamos la hebra un poco larga para poder esconderla con la ayuda de una aguja lanera, la misma que utilizamos para esconder las hebras anteriores. Como el hilo es bastante corto, voy a pasar primero la aguja, luego voy a pasar las hebras a través de la aguja y luego voy a pasar la aguja por los puntos para ir escondiendo este hilo. Y así nos debe ir quedando. Ustedes lo pueden seguir escondiendo o también lo pueden cortar. Ok, así me han quedado mis scrunchies. Esta la verdad no quise colocarle otro color, así que así les va a quedar si no desean ponerle un color adicional. Cabe destacar que yo he escogido estos colores ya que está en tendencia, inspirada en una película. Si sabes cuál es la película, déjala en los comentarios. Espero que este tutorial les haya gustado y les funcione, ya sea para que se hagan para ustedes o para vender, ya que es un super producto. Pueden utilizar restos de hilos de los colores que ustedes quieran y de verdad que a sus clientes les va a encantar. Gracias una vez más por acompañarme en un nuevo tutorial y nos vemos en un próximo tutorial. Chau chau.